Desde siempre han existido diferentes sistemas jurídicos, sistemas que se rigen por la creación propia del lugar, o lugares que se adueñaron de un sistema creado por un país. A continuación, hablaremos sobre el sistema mixto de Israel y el sistema jurídico musulmán. La religión islámica tiene su base geográfica en Arabia. Se ha considerado a los árabes como una sola raza, sin embargo los historiadores árabes han distinguido tres razas diferentes. La primera fue la de los árabes primitivos, la segunda es la denominada árabes mutariba y por último la de los árabes mustariba. La religión de los árabes antes de Mahoma era politeísta. Creían en la existencia de numerosos jans o genios invisibles que intervenían en todos los actos de los hombres. Mahoma fue el fundador de la religión musulmana. Nació en la Meca en el año 570 de nuestra era. Fue hijo de Abdalá y Amina, pertenecientes a la tribu de los coreichitas. Él concibió una religión monoteísta teñida de elementos extraídos del judaísmo y cristianismo. Llamó a su religión el Islam, que significa sumisión a la voluntad divina. El soporte religioso e ideológico del derecho musulmán se encuentra en el Corán. Este es un libro de dogma, es un código civil y religioso donde se regulan las prácticas del culto y las relaciones legales de los musulmanes unos con otros y con la sociedad civil. La obra contiene tradiciones judías, cristianas y árabes. Por otro lado, Israel comenzó a formarse cuando los hebreos eran tribus semitas, que se unieron para formar Palestina, estado cuya capital fue Jerusalén. Este se dividió en Israel y Judá. Israel fue conquistado por los asirios. De igual manera, existe un libro que lleva por nombre Biblia, que era un libro religioso de los judíos. Se compone de 24 libros agrupados en 3 partes: la ley, los profetas y las hagiografías. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948. Después de muchas cosas, se volvió un Estado libre imponiendo sus propias reglas. Ahora hablaremos sobre el tipo de gobierno que rige cada país. El gobierno islámico no se corresponde con ninguna otra de las formas de gobierno existentes. Este no es tiránico ni absoluto, sino constitucional, pero no constitucional en el sentido corriente de la palabra, es decir, basado en la aprobación de las leyes de acuerdo con opinión de las mayorías, sino constitucional en el sentido de que los gobernantes están sujetos a ciertas condiciones en las tareas de gobierno y la administración de su país, condiciones recogidas en el Corán y en la Sunna del más noble mensajero. El poder legislativo y la competencia para el establecimiento de las leyes pertenecen en exclusiva a Dios Todopoderoso. El único poder legislativo en el Islam es su sagrado legislador. Ningún otro tiene el derecho a legislar y ninguna otra ley puede ejecutarse excepto la del legislador divino. Por ello, en un gobierno islámico, un simple cuerpo planificador ocupa el lugar de la Asamblea Legislativa, que es una de las 3 ramas del Estado. Este cuerpo diseña los programas para los distintos ministerios a la luz de las normas del Islam y determina cómo establecer los servicios públicos para todo el país. Con respecto a Israel, este se tuvo que organizar de una manera inteligente el 25 de julio de 1949. Tuvieron lugar las primeras elecciones generales para constituir una primera asamblea, el órgano legislativo del nuevo Estado de la Knesset, compuesto por 120 diputados elegidos por sufragio universal. Israel es una democracia parlamentaria. Se basa en el principio de división de funciones con frenos y balances para que exista un equilibrio en el sistema de gobierno. Pasando a diferentes poderes, como antes se mencionó, el primero es el poder legislativo. La Knesset elige al presidente de la República y al primer ministro. Seguidamente está el poder ejecutivo. Como sabe, el gobierno lo preside un primer ministro. El número de ministros no es fijo y puede variar de gobierno a otro. Después de cada elección, el presidente llama a un miembro de la Knesset para que forme el gobierno y lo encabece. Debido a que el gobierno requiere voto de confianza del Parlamento, debe ser aprobado por un mínimo de 61 miembros de 120. Por lo general, el gobierno se ejerce durante 4 años. Por último está el Poder Judicial. Este es independiente. Se compone por una Corte Suprema, tribunales de distrito, tribunales de magistrados, tribunales especiales y tribunales religiosos. Por último, se hablará sobre el derecho entre estos sistemas. Las fuentes del derecho musulmán son el Corán, que esta constituye la primera fuente, pero no es en sí un código de derecho, ya que las disposiciones de naturaleza jurídica que contiene son insuficientes y algunas de las instituciones fundamentales del Islam no aparecen mencionadas en él. La segunda fuente es el Sunna.
Esta significa modelo o ejemplo y representa el modo de ser y de conducirse del profeta, cuyo recuerdo debe servir de guía a los creyentes. La tercera es el Ijma. Está constituido por el acuerdo unánime de los doctores. Ni el Corán ni el Sunna podían dar respuesta a todos los problemas. Para poner remedio a su insuficiencia y para explicar e interpretar ciertos pasajes de la doctrina, se ha desarrollado el dogma de la infalibilidad de la comunidad musulmana cuando la opinión de esta es unánime. La última fuente es el Qiyas, el razonamiento por analogía. En virtud de que los doctores en derecho no pudieron prever todas las hipótesis que se presentan en la vida diaria, es que crearon esta. El razonamiento por analogía solo puede considerarse como interpretación y de aplicación del derecho sin que se pueda, mediante la utilización de dicho procedimiento, crear normas fundamentales con valor absoluto. El derecho público, lo que conocemos como derecho público, no forma parte del derecho islámico, al menos en su formulación clásica, ya que la muerte del profeta impidió incluir en el Corán normas sobre la organización del Estado, del que era jefe religioso y político. El derecho penal. El derecho penal islámico, dado su carácter religioso, no hace una distinción entre pecado y delito. En varios casos, no es la autoridad, sino el propio afectado quien tiene el derecho a obtener el castigo del delincuente o condonarle la pena o de ejecutarla personalmente. En esta existen los delitos de sangre, que las penas eran el talión y la composición. Estas eran aplicadas en caso de homicidio doloso y lesiones corporales dolosas. Lo segundo eran los delitos en contra de la religión. En estas se encontraban la apostasía, o sea, el acto por el cual un musulmán abjura de su fe, la blasfemia o injuria en contra de un dios, un ángel o un profeta. También existían la fornicación, la calumnia o el hurto. Estas eran castigadas con azotes. La última son los delitos nocivos para la buena convivencia social. Son los que comportan otras transgresiones a los preceptos divinos. Se puede imponer, además de la pena, penitencias expiatorias, que consisten, por ejemplo, en la manumisión de un esclavo, o de no existir tal posibilidad, en un ayuno de 3 días. El derecho de familia. El derecho islámico no se dirige al individuo, sino a la familia, y está ligado a la figura del padre. Las normas patriarcales establecidas en el Corán regulan el matrimonio, la filiación y la herencia, es decir, las estructuras fundamentales en la transmisión y conservación de la propiedad familiar. En Israel, su derecho se ha ido depurando paulatinamente para evitar que rijan leyes contradictorias al interés del país. Israel no posee una constitución. Existen una serie de leyes básicas que reflejan el contexto social sobre el cual se basa en el Estado. Establecen el marco y los poderes de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Sus fuentes son la legislación, que emana de la Knesset, y con tendencia el derecho judaico. Los precedentes, que son las normas que surgen de las decisiones judiciales, que deben acatarse para los futuros casos análogos al resuelto. Por último, está la jurisprudencia, que tiene mucha fuerza y emana de la ley de los fundamentos legales.